Buenas tardes, doctor. Bueno, mi nombre es Oscar Alberto Colonia Gutiérrez. Soy médico egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana y realicé maestría en epidemiología en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia en Medellín. Me corresponde orientar la materia de biometría. Yo programé la videoconferencia a las 4:10 porque yo tengo que salir del hospital, acercarme hasta la casa, prender el computador, organizar. Y entonces, pues para no programarla a las 4 y de pronto que queden esperando, yo siempre voy a estar, pues voy a tratar de llegar antes de las 4 a la casa, pero la programo para arrancar a las 4:10, que todos estén conectados. Esta materia, pues no sé si ustedes quieren que haya alternancia o que la hagamos por toda virtual, pues yo no tengo ningún inconveniente. Me es indiferente hacerla de cualquiera de las dos formas. Como van a ver, pues yo adapté una pizarra para poder dar las explicaciones de rigor en el computador, entonces pues es posiblemente sea similar a darla en clase. Lo único es que acá van a tener diapositivas y en clase yo trabajo todo en el tablero. De acuerdo a lo que se tiene, pues la materia, perdón, voy a compartir pantalla, compartir. De acuerdo a lo que tenemos, nosotros vamos a ver la materia biometría está compuesta de una primera parte que es estadística y la otra parte que es pequeña al final, demografía, porque no nos dan más tiempo. El ideal sería que esta materia tuviera por lo menos 6 horas semanales o que demografía fuese una materia aparte para poder cumplir con todos los contenidos, pero pues se hace en lo posible que ustedes puedan acceder a los conocimientos necesarios de la parte de estadística y hacer una especie de ilustración al final sobre algunos conceptos demográficos. La materia se compone de la parte de estadística, pues la tengo dividida en 4 partes y la demografía. Voy a colocar acá, perdón, un Word en blanco. A ver. Si están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno. Entonces nosotros la materia la vamos a dividir en lo siguiente. A ver, un momentico, yo quito aquí este video para que no estorbe. Ese video era solo para que hoy por lo menos supieran quién es el profesor. Yo no prendo nunca el video. Nuestra materia, entonces, va a estar dividida en una parte que corresponde a estadística. Ahí perdonan mientras vuelvo y le cojo el tiro al mouse porque ya se lo había cogido. Pero como ya con las vacaciones, de pronto es más difícil aprender a escribir acá. Bueno. Estadística y demografía. La estadística la vamos a dividir en estadística descriptiva, en otro tema que se llama estadística probabilística, o sea, probabilidades. Otra parte que se llama inferencia estadística y la otra
que es la parte que tiene con regresión lineal y muestreo. Y la otra parte, demografía. Tradicionalmente se ha tomado que cada uno de estos temas es un parcial, pero esa decisión la toma el grupo. Si el grupo dice, solo haga 2 parciales y un final, yo no tengo problema. ¿Por qué se ha hecho generalmente un parcial? Pues porque se hace parcial por tema y entonces no se le complica a uno un tema con el siguiente, que a veces es posible que tenga uno, pues, enredos en la interpretación de algunas fórmulas porque van a cambiar la forma de ver algunas cosas. ¿Cómo se ha hecho siempre? O sea, yo normalmente he tenido lo siguiente. Para los parciales están divididos así. El 20%, el primer parcial, que es el que tiene que ver con todo lo de estadística descriptiva. Generalmente es la parte de estadística que muchos ya vieron en el colegio. El de probabilidades con un valor del 20%, que prácticamente son 2 clases y ahí juega mucho la capacidad de raciocinio del estudiante. Luego viene un parcial de inferencia estadística que tiene que ver con lo que se llama prueba de hipótesis y cálculo de intervalos de confianza, al cual tradicionalmente se le ha dado el 15%. Otro 15% para el último, que es inferencia estadística, perdona, regresión lineal y muestreo, que prácticamente son 2 clases. Y le he puesto 5% a lo que son talleres y quizzes, pero yo no hago quizzes y los talleres no los recojo. Los talleres son para que ustedes resuelvan en su casa y el día que tenemos programado el taller, yo lo que hago es revisión de los ejercicios del taller para ver cuáles son las dudas, porque normalmente después de los talleres hacemos el parcial. En ese 5% yo a todos los alumnos les coloco 5. Tiene que ser pues una cosa extraordinaria que alguien, pues yo me dé cuenta que no va a todas las clases, que pues cuando es presencial pues se nota muy fácil quién no va a clase, pero aquí yo no me voy a poner en esa tarea de estar buscando quién asiste o quién no asiste. Es problema de cada uno, si asiste o no, pues esto me complica un poquito. Tendríamos un 5% para lo que es demografía y nos quedaría 40, 70, 80, el 20% para el final. Esa ha sido la propuesta que siempre se ha hecho. Es la que han aceptado normalmente y es la que me parece a mí más fácil de que el alumno pueda pues, pasar la materia dividiéndolo de esa manera. Pero si ustedes consideran que solo debo hacer 3 parciales, lo único que no cambio es lo de talleres y quizzes, no le pongo más del 5%, porque pues como les digo, les coloco 5 a todos. Demografía me parece que es complicada por las fórmulas, entonces si le ponemos un porcentaje más grande es posible que sea más difícil superar la materia. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo con esa división de los parciales o si quieran hacer cambios. Lo de las fechas de los parciales, pues la concertada de las fechas, en el programa que está montado en la plataforma, pues hay unas fechas tentativas. ¿Qué tiene que ver con que se haga o no se haga en la fecha que aparece ahí?
tiene que ver con que el tema esté superado. O sea, nosotros vamos a ver estadística descriptiva y una vez terminemos estadística descriptiva, hagamos el taller. La siguiente clase es el parcial. No podemos arrancar un tema sin haber hecho el parcial. Esa es la única condición. Si terminamos antes, pues el parcial se podría adelantar, o si terminamos después, el parcial sería después porque tendríamos que ir adelantando. Generalmente al final el tema de demografía queda muy estrecho para verlo, toca pues hacerlo en forma apresurada, pero pues si nosotros progresamos mucho, entonces vamos a poder ver demografía más fácil. Si alguien tiene en estos momentos una consideración para el cambiar los porcentajes de los parciales, pues yo estoy acá a la escucha para hacer la propuesta o si no para montar un acta de concertación donde quedarían divididas así los parciales, las notas, y pues ustedes votarían en la página si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Alguien quiere opinar? ¿Quién es el representante del grupo? Perdón. Esteban, ¿y dónde tiene el micrófono? Porque es que a mí me gusta escuchar. No le escucho a Esteban. Sí, doctor. Dígame. Ya, aquí estoy. Qué pena, es que Sí. está conectado desde el PC y tengo un problema con el micrófono, pero ya me conecté desde el celular. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, entonces, siendo usted el representante del grupo, pues ahí, yo si quiere, pues les presento ahí más o menos lo que está tentativo en la materia, o sea, ya está, eso ya está publicado ahí en la plataforma, pues ahí aparece que el 9 de marzo sería más o menos el primer parcial, pues dependiendo de cómo vayamos de acá a allá. Luego que el segundo parcial es el 25 de marzo, el tercer parcial el 27. Luego el cuarto parcial en mayo, 13 de mayo y así sucesivamente, pues hasta que terminamos. Me gustaría saber primero, no sé qué análisis de lo de alternancia dieron ustedes. Yo no tengo ningún problema en dar clases presenciales, pero tampoco tengo problema en darlas de manera virtual. Doctor, pues nosotros estamos a la espera porque se supone que la metodología espejo empieza después de que lleguen unos aparatos que están esperando, como todo el Sí, equipo que están esperando. Se supone que eso es finales de marzo o principio de abril. sí. Entonces, aún estamos como a la espera de O que sea que entonces, hay que arrancar así. o O sea, sea, por el momento, al menos esto que queda de febrero y marzo, seguramente nos vamos a ir pues así bueno, y ahí ustedes virtual. sobre el camino mirarán si están de acuerdo en seguir así o si, Claro pues, que sí, sí, sí. señor. Bueno, lo otro es, no sé si hayan hablado con los grupos que ya han pasado para preguntar sobre los porcentajes, pues porque uno normalmente averigua cómo es la materia, cómo se divide uno esos porcentajes así
¿O ustedes qué me dicen? No, doctor, pues no sé qué piensan mis compañeros acerca de los porcentajes. Lo poco que hemos hablado con el resto de pronto de compañeros que ya cursaron la materia, pues es que es una materia que requiere como tiempo y estar como enfocado pues en ella. En cuanto a los porcentajes, no, pues personalmente yo no he hablado de porcentajes. Si alguien tiene alguna idea o algo, pues de una, escuchamos. Estamos a la espera de los otros 46, son como Hola 47. doctor. Hola Buenas Esteban. tardes. Buenas Eh, tardes, Simón, ¿cómo ha Estás estado? ahí. Muy bien, gracias. Pues en lo personal me parece que los porcentajes así están bien distribuidos. La verdad no sé si alguno tenga otra opción. A mí me parece que está muy bien así como usted los está distribuyendo. Bueno, Buenas tardes, doctor. buenas Sí, tardes, Juan doctor, no, Felipe. pues, qué pena meter la cuchara. Pues sí, ¿no? Pues por mi parte también, no sé, de pronto, pues por dar mi opinión, ¿no? Por mí está, me parece que los porcentajes son muy justos con respecto a lo que se ve en cada componente. Bueno, yo voy a tratar de colocar entonces un acta de concertación. Si no están de acuerdo con el acta, pues, o sea, lo voy a poner, colocar en la plataforma para que, y una encuesta para que ustedes voten. Espero que esa votación, o sea, yo la programo y pues como plazo por ahí que, pues trato de ponerla hoy y que para la próxima clase por lo menos todos hayan votado para yo saber. Pues si no están de acuerdo, pues votan que no y entonces ahí ya en la próxima clase consideraríamos, porque pues tenemos que empezar la materia de una vez, o sea, hay que arrancar desde hoy porque hoy no nos va cogiendo la noche. Eh, a mí me gusta pues preguntarle al que aparece ahí, o sea, yo no miro, pues no los conozco, o sea, a ninguno. Entonces, si yo llego y digo ahí Juan Felipe, no vaya a creer que es que le tengo bronca a Juan Felipe o que tengo preferencias por Juan Felipe, sino que simplemente es el que de pronto me aparece ahí en la pantalla de primero y generalmente pregunto pues para ver si comprendieron. No les dé pena preguntar. O sea, esta materia tiene componente de matemática, pero no es una matemática complicada. Es una matemática sencilla donde usted las únicas operaciones que tiene que hacer son sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. De pronto una raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada la hace la calculadora. Al principio buscamos unos logaritmos, pero esos son sencillos. Utilizamos el símbolo sumatoria, pero también es un símbolo que es sencillo de manejar. Y lo que sí es muy importante es como estar concentrado y seguir paso a paso las instrucciones. ¿Por qué? Porque muchas veces nos apresuramos y tomamos nota y colocamos el resultado y después no sabemos de dónde proviene ese resultado y cuando vamos a estudiar, pues se nos hace muy difícil averiguar o recordar porque el tema en la medida que va aumentando, pues se le vuelve a uno como más complicadito, pero no por complicado, sino por cantidad. Eh, Generalmente, pues yo sugiero que una vez uno termine clase o al otro día o el día que va a empezar a estudiar, resuelva primero los ejercicios que se hicieron en clase. ¿Por qué los ejercicios que se hicieron en clase? Porque uno tiene ahí quien lo califique, o sea, el resultado que se vio en la clase. Si a uno le da el resultado es porque entendió. Si no le da el resultado, pues va a tener que ir a devolver a las notas y verificar primero a ver qué fue lo que le pasó durante el procedimiento para que el resultado no le diera. Posteriormente, pues lógicamente los talleres, los de los cuales vamos a resolver, pues los que son muy largos, pues lógicamente resolvemos solamente las dudas que se tengan en un momento dado, pero trataremos de resolverlos todos. Bueno, entonces, como dijo el cirujano,
ante el absceso entremos en materia, ¿cierto? Bueno, entonces estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Porque es que a veces uno empieza a hablar y no comparte. ¿Quién me confirma, Juan Sí, Felipe? doctor, sí se le está viendo la pantalla. Sí, Bueno, doctor. bueno. Bueno, entonces, como les dije, la biometría está compuesta de la parte de estadística y la parte de demografía. Y nosotros vamos a trabajar en biometría para aprender a utilizar unos datos, transformarlos en información y a partir de esa información, es que no, Doctor, qué pena interrumpirlo. dígame. Es que creo que se le quedó congelada la pantalla y solamente estamos viendo el documento donde estábamos hablando sobre los porcentajes y eso. Pero entonces volvamos a compartir contenido, pero pantalla, eso es lo que quería saber. Listo, doctor, ya se ve. Sí, bueno, eso, muchas gracias. Esa era la pregunta, que sí estaba compartiendo pantalla. Eh, bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es tener unos datos, transformarlos en información y tomar decisiones sobre esa información. Normalmente cuando nosotros realizamos investigación, pues, ¿qué hacemos? Entonces, estamos haciendo una investigación sobre la vacunación contra el coronavirus y entonces le aplicamos la vacuna a un grupo de personas y a otro grupo de personas le aplicamos un placebo y posteriormente miramos quiénes de ellos generan anticuerpos y quiénes, o sea, y en qué grupo de ellos se presenta la enfermedad y en cuál no. Eso es lo que se hace en una investigación. Pero entonces, en ese seguimiento que se hace de esas personas vacunadas y no vacunadas, pues nosotros vamos a tener información importante como es la edad, el peso, la talla, los antecedentes de enfermedades, la dosis que se aplicó, la fecha en que se aplicó y así sucesivamente, y la sintomatología que pueda llegar a tener. Esa información, pues simplemente, esos son datos simplemente que obtenemos de cada una de las personas y son lo que se llaman datos crudos. Esos datos están sin organizar, o sea, cuando nosotros recogemos datos de las personas, pues encontramos un montón de formularios ahí en los cuales se llenó por alguien la información que se estaba solicitando. Esa información debemos organizarla para poder presentarla y resumirla. Y ese resumen es lo que nosotros vamos a llamar inicialmente las medidas descriptivas. Entonces yo voy a tener, por ejemplo, 80 formularios, de los cuales 60 son de hombres y 20 son de mujeres. De esa información yo puedo decir que hay un porcentaje de personas que son menores de 25 años. Yo puedo decir que son personas que viven en la zona urbana o que proceden del departamento del Quindío y que hay algunos muy pocos que provienen de otros departamentos. ¿Eso cuándo lo puedo decir? Después de que yo organice mis datos y haga un resumen de ellos y presente algunas medidas descriptivas. Y entonces esas medidas descriptivas alguien dirá, la edad más frecuente de los pacientes, de las personas que se les colocó la vacuna, por ejemplo, fueron los 24 años.
Y entonces eso va a tener un nombre que vamos a ver posteriormente, que se llama la moda. Que el 50% de las personas tenían menos de 30 años y eso va a tener un nombre que más adelante lo vamos a ver y se llama la mediana. Y vamos a tener información, por ejemplo, sobre el promedio de la edad de estas personas. Entonces eso lo vamos a llamar media aritmética o promedio, y eso van a ser las medidas descriptivas. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Bueno, no, sino que mi hija también está en clase por allí y me dice que se murió el internet, pero a mí no se me ha muerto. Parece que a ella le cayó el internet. Bueno. Perdón un segundito, que aquí nos faltó algo. Me salté de... Un segundo que vamos es... Doctor, sigue ahí. Sí, yo estoy acá. Un segundito que fue que se me cerró el PowerPoint. Un segundito. Listo, doctor, no hay ningún problema. Bueno. Entonces, antes de continuar en lo que vamos, es que no veo por dónde está. Allá. Ahí está otra vez, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor, se está viendo. Bueno. Entonces, antes de continuar, pues debemos hablar de dónde apareció esto de ponernos a estudiar a nosotros estadística. Y la palabra, pues, estadística proviene de el vocablo estado. ¿Por qué? Porque fueron los estados los primeros interesados en conocer ciertos datos y en obtener información. Al principio, las tribus nómadas se comparaban entre ellas su poderío, pues por el número de personas que tenía cada tribu, o el número de ovejas o de ganado que tenían. Y posteriormente, pues con el sedentarismo, pues fue igual, con las cosechas, la medición de cosechas, la medición del número de personas que había en un país o en el otro. Y ahí vemos cómo eh, los países se comparan unos con otros de acuerdo a ciertas mediciones, el ingreso per cápita o el número de personas o el número de portaaviones que tiene, el número de aviones de combate, las armas. Doctor, Dígame. qué pena interrumpirlo tanto. Es que le voy a hacer una pregunta. Usted está mostrando una diapositiva distinta al ejemplo de las Sí, embarazadas. sí, en este momento sí. Qué pena, es que pues personalmente yo no la estoy viendo. No sé si mis compañeros vean bien. Ahí dice distribución de frecuencia. Sí, señor. Sí, Pero el no, yo ejemplo de las embarazadas. estoy hablando aparte de la introducción de esto, yo dije que antes de arrancar ahí. Eh,
Entonces, pero yo no voy a preguntar sobre esta teoría que estoy diciendo ni nada de eso, tranquilícese, solo es contando cómo apareció la parte de la estadística. Y entonces la estadística apareció porque entonces los pueblos se querían comparar y empezaron a comparar el número de personas. Luego comparaban el número de matrimonios, el número de bautizos, la cantidad de grano que podían recolectar en una cosecha, el número de animales. Y entonces fueron los gobiernos o los estados los que se pusieron a hacer una serie de medidas para hacer comparaciones. Por eso es que esto se denomina, la primera parte que vamos a ver, estadística. Cuando nosotros recogemos esos datos sobre una población, lo primero que tenemos que hacer es organizar esos datos. Y para poder organizar esos datos, voy a abrir acá porque yo voy a ir mostrando en un Word, en un documento de Word, porque me parece más fácil. Lo primero que vamos a hacer es a definir unos conceptos básicos sobre los cuales vamos a trabajar. Y entonces, cuando yo voy a hacer una investigación, yo tengo que saber a quién voy a estudiar. Y ese a quién voy a estudiar lo vamos a denominar, a ver si esto sí arranca, unidad de análisis. Entonces, la unidad de análisis corresponde a quién voy yo a estudiar. Perdona la letra, pero en la medida que vaya pasando el semestre, voy mejorando el manejo del mouse otra Qué vez. pena con usted. Al parecer nosotros seguimos viendo la presentación de PowerPoint. O no sé si solo sea yo porque el Word no se está viendo. El Word no se ve. No Entonces, sé si es de la parte de cómo comparte la pantalla o algo, pero no se está viendo el Word. ya Cada voy vez a que mirar. cambia como de Ya aplicación voy a mirar. se queda en eso. Compartir. Pues se supone que yo debo compartir es contenido, ¿cierto? Y cuando comparto es que parece que yo tengo, este computador tiene dos pantallas, entonces puede ser eso. Ahí está compartido que Word. Sí, señor, en un momento ya vemos el Bueno, Word. bueno. Entonces, la unidad de análisis corresponde a quién vamos a estudiar. Es la persona, animal o cosa que nosotros vamos a estudiar. Entonces, si nosotros nos vamos hoy al Hospital San Juan de Dios a estudiar los pacientes que se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo con diagnóstico de SARS-CoV-2 COVID-19, y a esos pacientes les vamos a mirar la saturación de oxígeno, por decir algo solamente, me pasé un trabajo fácil. Entonces, cuando me dicen unidad de análisis, ¿a quién voy a estudiar? Entonces, ¿quién me dice en ese momento que yo me voy al Hospital San Juan de Dios, voy a la unidad de cuidado intensivo, miro la saturación de oxígeno de los pacientes que tienen diagnóstico de SARS-CoV-2 COVID-19, ¿a quién creen que estoy estudiando? ¿Al hospital, a la unidad de cuidado intensivo, a los pacientes de la unidad de cuidado intensivo, a los pacientes que tienen SARS-CoV-2 COVID-19, o estoy estudiando saturación de oxígeno? ¿Quién me colabora? A los pacientes, doctor, a los pacientes que están en UCI. A los pacientes que están en UCI. ¿Alguien? Quisiera aportar. Usted está estudiando directamente el comportamiento de la saturación de oxígeno en los pacientes que tengan el SARS-CoV-2 en la unidad de cuidados intensivos del hospital. O sea, entonces, ¿a quién estoy estudiando? A los Eh, pacientes con SARS-CoV. A la saturación. Directamente a la saturación.
Por eso, ¿yo estoy estudiando la saturación o estoy estudiando a quién, no A qué? los pacientes COVID de la UCI del San Juan. Exactamente. Entonces, cuando yo voy a mirar la unidad de análisis, eso es lo que me dice exactamente para quién van a ser mis conclusiones una vez yo entregue los resultados, a quién voy a estudiar. Entonces, yo no estoy estudiando los pacientes del San Juan de Dios. Yo no estoy estudiando todos los pacientes de la UCI del San Juan de Dios. ¿A quién estoy estudiando? Solo los pacientes que hoy están en la unidad de cuidado intensivo del Hospital San Juan de Dios con diagnóstico de SARS-CoV-2. Entonces, lo primero que debo hacer yo cuando realizo una investigación es tener muy claro a quién voy a estudiar y eso se denomina unidad de análisis. Luego, a esa unidad de análisis, yo le hago una observación. Y esa observación es qué es lo que les voy a estudiar. ¿A quién? A la unidad de análisis, en este caso a los pacientes con COVID, SARS-CoV-2 en la unidad de cuidado intensivo del Hospital San Juan de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que les voy a observar? La saturación de oxígeno. Entonces, yo les voy a observar la saturación de oxígeno, o sea, ¿sí? Entonces, eso se denomina observación. Entonces, yo voy a tener una unidad de análisis, voy a tener una observación. Cuando yo observo esta saturación, yo obtengo un dato que no es más que un valor que, valga la redundancia, obtengo yo cuando realizo la observación a la unidad de análisis. Entonces me dicen, está saturando 92%. Entonces ese es un valor que corresponde a un dato, ¿cierto? Ese dato puede ser igual en todos. Por ejemplo, si esa unidad de cuidado intensivo es solo para mujeres y yo voy y busco allá el sexo, pues entonces todas son mujeres y eso no va a cambiar, ¿cierto? Entonces siempre va a obtener datos sexo más femenino, sexo femenino, sexo femenino, entonces eso no cambia. Pero resulta que cuando yo hago una investigación, estos datos cambian de uno a otro, o sea que tienen una variación, entonces los vamos a llamar variables. ¿Sí? O sea, variable no es más que ese valor que cambia cuando yo estoy haciéndole una observación a la unidad de análisis. Entonces, en este caso, voy a tener un paciente que está saturando 85, otro que está saturando 87, otro 90, otro que ya está saturando 95 y ya le voy a dar salida a la unidad de cuidado intensivo, pero ese dato puede cambiar, esa característica puede cambiar. Eso que se llama, esta característica que le llamamos variable, puede ser de dos tipos: cualitativa y cuantitativa. Cualitativa es cuando esa característica que yo le estoy observando a la unidad de análisis es una cualidad. Entonces, masculino y femenino, eso es una cualidad. Fumador o no fumador, pues es un defecto, pero pues el no fumador sería la cualidad. Entonces, eso es una cualidad, o sea, sería una variable cualitativa. Pero una variable cuantitativa es aquella que yo puedo medir. Entonces, tenía el fumador y no fumador, pero si yo lo que estoy mirando es cuántos cigarrillos se fuma, entonces ya estoy hablando de cantidad y esa variable se nos vuelve, en vez de ser cualitativa, es una variable cuantitativa.
La saturación de oxígeno me está diciendo 98%, 90, 85, 87. Es una variable que se puede medir, por lo tanto es una variable cuantitativa, nos muestra cantidades, ¿sí? Si yo pongo acá el PowerPoint, ven el PowerPoint, no me toca volver a... Sí se ve, doctor. ¿Sí? Bueno, entonces nosotros, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en esta, no sé si es necesario abrirlo o la puedo dejar así para estar pasando de un lado al otro y no enredarnos por ahora. Creo que se alcanza a ver así. Y ahí nos dice, los siguientes datos corresponden al número de semanas de gestación de las embarazadas que consultan durante el día 6 de junio de 2020 a urgencias de ginecobstetricia del Hospital de Macondo. Entonces, ¿quién me dice cuál es la unidad de análisis? ¿A quién estoy estudiando? A las embarazadas que consultan. A las embarazadas que consultan el 6 de junio de 2020 a urgencias de ginecobstetricia del Hospital de Macondo, porque no es a cualquier embarazada, sino a las que consultaron ese día. Esa sería la unidad de análisis. ¿Qué les estoy observando a estas embarazadas? El número de Las semanas semanas de gestación. El número de semanas de gestación. Y si es el número de semanas de gestación, pues esa es la variable, semanas de gestación, porque seguramente unas van a tener unas semanas y otras otras. Esa variable sería cualitativa o cuantitativa. Cuantitativa. Cuantitativa porque yo la puedo medir. Bueno, entonces volviendo allá, porque pues no sé si están de acuerdo así en la forma como lo estoy haciendo, mostrándolo en Word y ahí, porque pues me parece como más sencillo, como si fuera el tablero, pero si ustedes consideran que no, me quedo aquí en la diapositiva y no más, como ustedes me digan. El silencio es que siga, ¿o qué? O se me cayó el internet. ¿Aló? No, Sí, señor, doctora, sí está bien. Bueno, entonces nuestras variables son cualitativas o cuantitativas, pero las variables cuantitativas son de dos tipos, discretas y continuas. Y entonces una variable discreta es aquella que no admite números decimales, pero hay que tener presente que es la variable, no los datos que me entregan. Entonces, si a mí me dicen edad de un grupo de personas y me dicen 17 años, 25 años, 28 años, 57 años, esa variable es cuantitativa, pero no es discreta porque los años, o sea, la edad admite fracciones, pedazos de edad. Uno, si se fuera a mirar allá, entonces uno dice, ese tiene 17 años, 3 meses, 5 días, 10 horas, 8 minutos y así sucesivamente. Entonces esa sería una variable continua. Pero existen unas variables que no admiten división, que uno no puede fraccionar. Por ejemplo, número de embarazos. O se tiene un embarazo o dos o tres, pero no 2,5, sino un embarazo, dos embarazos, tres embarazos. Eso es lo que se denomina una variable discreta. Por ejemplo, número de hermanos es una variable discreta. Pero si me dicen
Bueno, número de cabezas de ganado es una variable discreta. Usted no va a decir tengo 3,5 reses, tiene 3 reses o tiene 4 reses. O sea, esa variable no admite fracciones o decimales. Mientras que la variable continua es aquella que admite fracciones o admite decimales. Por ejemplo, la edad, la hemoglobina, entonces uno le dicen es 12,3, la hemoglobina, el valor de compra en el supermercado, eso tiene unas fracciones. Entonces, no necesariamente es en números enteros. Por eso uno va a ARA y le dice que si deja esa partecita ya para de donación, los 20 o los 30 pesos que le quedan ahí. Esas son fracciones que lo que pasa es que ellos no tienen cómo devolverle a uno, pero realmente esa variable de lo que uno se gasta cuando va a ARA es una variable de tipo continuo. Entonces está claro lo de discreto o continuo, ¿cierto? Sí, doctor, una preguntita. Sí, Lo que pasa es que uno supondría que, por ejemplo, las personas, uno no las tendría que ser una variable discreta en un estudio, ¿cierto? Sin las embargo, personas, las personas son discretas, o sea, ¿cuántas personas hay? Hay sí, 15, hay 18, hay 20, pero hay 30. digamos, por ejemplo, cuando hacen ese cálculo por ejemplo, la fecundidad de reemplazo, dicen que es que normalmente es 2,1 hijos que se necesitan para que siga la misma cantidad de personas. Ese 2,1, ¿cómo Es lo como, no, pondríamos igualmente? lo que pasa es que ahí en ese caso es un indicador. Ah, ya. Entonces, como es indicador, queda con fracción, pero realmente uno no puede partir las personas. Exacto. O sea, Mm, la variable, la naturaleza de la variable es que no es una variable continua, o sea, que como persona usted no puede decir 2,1, que dicen 2,1, pero lo que pasa es que cuando uno saca esas fracciones, lo que procura es multiplicarlo por una constante para ver realmente cuánto es. Entonces ese 2,1 sería como 21 por 10, ¿cierto? Si uno lo listo, multiplica por doctor. 10, lo multiplica uno normalmente por una constante. Bueno, entonces ya tenemos para nuestro estudio acá, para estos datos que nos entregaron, entonces tenemos estas semanas de gestación. Esta es nuestra variable. Y esta variable para ustedes es, Doctor, qué pena. ya dijimos que era continua y es discreta o Doc- perdón, ya dijimos que era una variable cuantitativa y queremos saber si es discreta o continua. ¿Alguien estaba hablando? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, sí. Doctor, tenía una duda. ¿Una variable puede ser discreta y continua al mismo tiempo? No, la variable puede ser continua, pero medida en forma discreta. Por ejemplo, los años, cuando le dicen a uno edad en años cumplidos, la están midiendo en números enteros, pero la variable per se es continua, porque la edad, o sea, el tiempo, se puede dividir en fracciones. O sea, es la naturaleza de la variable la que le dice a uno si es discreta o si es continua. O sea, uno podría decir, no es que se fuma 3,5 cigarrillos, no, se fuma 3 cigarrillos o se fuma 4. Ya ese otro medio ya es el cuarto, ¿sí? Porque estamos midiendo los cigarrillos. Ah, pero es que yo no me fumo y no medio y medio y medio. No, ya eso es un cigarrillo que fumó, que no lo fuma y no hasta la mitad, pero se fumó uno. O sea, el otro medio lo bota. Bueno, y en este caso, de estas embarazadas que consultaron el día 6 de junio de 2020 a urgencias, esta variable entonces dijimos que es cuantitativa y ¿quién me dice si es continua o es discreta? Yo digo que es continua. Continua. Continúa. Es continua porque las semanas se pueden fraccionar en días, en horas, en minutos, en segundos. Entonces uno normalmente dice tiene 38 semanas, 6 días.
sea, le falta un día para llegar a la 39. ¿Listo? Hasta ahí Doctor, vamos. sí, doctor, una preguntita, entonces ahí lo estarían midiendo de forma discreta, a pesar de que fuera una variable continua. No, se está midiendo en números enteros, pero sigue siendo continua. Es la variable la que es continua. Que no nos dieron decimales, pero la variable es continua. O sea, es una variable que yo puedo partirla. ¿Sí? Hay variables que no puedo partir. Número de, como les dije, número de hermanos. Usted dice, tiene 3, o tiene 4, o tiene 5. Sabes que cuando sacan el promedio, dicen en promedio tienen 3.5, pero es una medida de resumen, y esa medida de resumen, pues la puede entregar uno en forma fraccionada, pero uno también puede decir, entrégueme la medida en números enteros, pero es que ahí ya no estamos hablando de variable, estamos hablando de promedios, ¿sí? ¿Me entienden? Sí, doctor. Bueno, entonces ahora vamos que nosotros tenemos, Doctor, una dígame, pregunta. En el caso del ejemplo inicial, en el cual nos postuló el caso de la saturación de oxígeno en los pacientes que se encuentran en UCI, ¿esa variable la podremos considerar discreta o continua? esa variable, pues depende de cómo tenga el medidor. Si el medidor puede decir 98.5, 98.3, pues sería continua. Pero si esos medidores de saturación solo le entregan valores enteros y no la fracción, pues tendría que ser discreta. Pero yo creo que esa es una variable continua, porque usted puede entre 98% y 99%, está 98.9, 98.8, 98.7. ¿Sí? Sí, señor. 7 puntos. Doctor. Bueno, entonces ya vimos que nuestras variables cuantitativas pueden ser discretas o continuas, ¿cierto? Ahora hay una parte muy importante, o sea, el entender esto le permite a uno hacia adelante saber qué puede hacer en investigación. Entonces, desde ya van a saber ustedes que en las variables que son discretas, ¿cierto? Perdón, no, yo voy al nivel de medición, Entonces, las variables que son discretas solo pueden ser medidas generalmente en términos nominales, o sea, no podría uno fraccionar mucho las cosas. Entonces, nuestro nivel de medición va a ser de la siguiente manera. Entonces, supongamos que yo voy a hacer una investigación sobre el hábito de fumar. Y entonces yo hago la pregunta, ¿fuma y no fuma? ¿Cierto? Entonces yo señalo la respuesta de la persona. Esto que estoy haciendo acá es cogiendo una variable, y esta variable la estoy midiendo en forma nominal, o sea, estoy utilizando un nombre para cada categoría de la variable. Nominal, ¿fuma o no fuma? Y entonces, pero usted nunca va a saber cuántos cigarrillos se fuman estas personas. Pero entonces, yo podría decir que es perdón, estos de acá que son los fumadores, no, que lo puse al revés. Entonces yo puedo tener un fumador acá que llamamos empedernido, o sea, con un cigarrillo prende el otro. Tengo otra persona que pues yo lo considero que es un fumador, ¿verdad? Que he ido mejorando la letra. Tengo otra persona que es un fumador social,
y otra persona que es un fumador ocasional y otro que no fuma. Entonces, en este caso, es la misma variable, la variable hábito de fumar, que acá la medí en el nivel nominal, pero acá esto indica un orden, de que fuma mucho al que no fuma. Hay un orden. Y eso es lo que se denomina nivel ordinal de la variable. O sea, yo estoy midiendo mi variable en un nivel ordinal. Eso me está mostrando un orden. Pero yo podría decir en algún momento, no, ¿sabe qué? Es que para mi estudio, a mí no me importan aquellos que se fuman menos de 5 cigarrillos a la semana, porque pues prácticamente esos no están expuestos al cáncer, por decir algo. Y entonces, si yo llego y digo que menos de 5 para mí es que no fuma, pero el que se fuma 6 para mí entonces estaría expuesto a un cigarrillo, el que se fuma 7 estaría expuesto a 2, el otro expuesto a 3, a 4, a 5. Quiere decir que este 0 de acá lo puse yo, o sea, es algo que es convencional. Ese 0 no indica que la persona no se pone un cigarrillo en la boca, sino que para mi estudio esa persona no entra porque yo lo considero que no está expuesto al cigarrillo. Y que el que se fuma 6 tiene un cigarrillo de exposición, pero no significa que no solo se fume uno, se está fumando 6. Y el que se fuma 2 no se está fumando el doble de cigarrillos que el que fuma uno, porque uno se fuma 6 y el otro se fuma 7. O sea, el de 2 no se está fumando el doble. Este nivel que se utiliza mucho en las investigaciones de salud ocupacional se llama nivel interval. Y es un nivel donde el 0 es un 0 convencional y no indica la ausencia de la característica que se está estudiando. ¿Por qué digo que en salud ocupacional? Porque es muy difícil uno sentarse a esperar la exposición a un factor de riesgo durante 20 años, que se considera a veces que hay factores que empiezan a producir lesión en un órgano, como sería, por ejemplo, el ruido. Y entonces uno dice, no, se necesitan, pongámosle no 20, pongámosle 10. Y entonces yo, ¿para qué sigo en una investigación la gente desde el principio? No, pues cojo todo el que tiene de 10 años hacia arriba, para mí ya empezaron a tener daño y entonces ya están expuestos al ruido. Mientras que el que tiene menos de 10 años, dentro de esa investigación de salud ocupacional se considera a veces que no está expuesto, entonces es 0. Pero el que tiene 11 años ahí en la empresa, dentro de la investigación va a ser una exposición de 1 año, porque hasta que tiene 10 se considera que todavía no está expuesto. Eso se denomina entonces nivel interval. Es algo así como la temperatura. 0 grados centígrados no indica que haya ausencia de temperatura. Es una convención que se puso de que de 0 grados hacia arriba se mide positivo y allá de 0 hacia abajo menos tanto, listo. Pero no indica ausencia de temperatura. Bueno, a ver qué hago yo aquí, a ver si... No sé cómo borrar todo esto, bueno, pero es mejor bajar esto así, para seguir allá. Pero entonces, yo podría en esa del verbo podrir,
investigación preguntar cuántos cigarrillos se fuma usted. Y entonces cuando yo digo cuántos cigarrillos se fuma usted, yo voy a decir, el que tiene cero fuma cero, o sea, no fuma. El que fuma dos, fuma el doble de lo que el que fuma uno, el que fuma 10 veces lo que fuma uno, o el que tiene cuatro fuma el doble de lo que fuma alguien que fuma dos. O sea, hay una relación matemática y eso se llama nivel de razón. Entonces tenemos los niveles de razón, interval, ordinal y nominal. Si ustedes fueran a hacer una investigación, ¿en qué nivel creen que pueden obtener mejor información? Doctor, en el nivel de razón, ¿Por qué? pues porque de cierta manera está tomando el cero verdadero. Pues no sé si es la palabra adecuada. Entonces no sé, es como teniendo toda la información de la manera más global. Pero el nominal, el que no fuma, también es cero. Pero Y de en el, cierta y en el manera, ordinal, y en el ordinal, el que no fuma también es cero. pero pues de cierta manera usted está dando unas categorías y como unas, sí, como unos grupos. O sea, está, por ejemplo, en el intervalo creo que usted había colocado que los que fumaban menos de 5 usted le daba un cero diario. O sea, no los tenía en cuenta, pero pues de cierta manera eso puede ser un factor de riesgo para algunas personas. Fumar solamente uno, dos o tres cigarrillos. Sí. Entonces, por esa razón, con que de cierta manera la razón no solamente me tiene en cuenta la cantidad de cigarrillos, sino el tiempo y pues posiblemente como otros factores sociales, como en que trabaja, el nivel de educación y todo eso. Bueno, la situación es la siguiente. El nivel que más información me da, o sea, el que es más amplio, es el nivel de razón. Esto es la escala de medición de las variables. Yo puedo coger de un nivel de razón y transformarlo a un nivel interval, ¿cierto? Yo pregunté cuántos cigarrillos se fuma, habrá gente que me dice cero, otros uno, otros dos, otros cinco, otros 15. Y si yo digo que la exposición son tres, pues yo lo transformo a interval de 0 a 3, ahí arranqué en el nivel interval, ¿cierto? De los que no fuman sino hasta 3, para mí serán cero. Ahora yo puedo llegar y decir, vea, el que fuma entre tantos y tantos cigarrillos es un fumador social, el que fuma entre tantos y tantos, perdón, ocasional, entre tantos y tantos es un fumador social. El otro es un fumador y el otro que fuma más de 3 paquetes al día es un fumador empedernido. O con esta misma información que tengo acá, me puedo pasar al nivel nominal, donde yo lo único que voy a decir es fuma o no fuma. Entonces, todos los que no, dijeron cero, para mí son no fumadores, y todos los que dijeron algún valor de cigarrillo son fumadores. Entonces, yo puedo subir por esta escala de medición de variables, pero si voy a bajar, pues me golpeo, me aporreo y entonces tengo una caída muy grande. Entonces, si yo me fui y solicité la información fuma y no fuma, y resulta que tengo 100 encuestas y hay 99 que me dicen que fuman, ¿y qué me gano yo ahí? Decir, el 99% fuman, pero hombre, ¿cuánto fuman? ¿Se fuman uno o se fuman 20? No, no sé.
Entonces se quedó sin información. Entonces, cuando nosotros estamos buscando información en una investigación, y ténganlo siempre presente, traten de obtener la información en el nivel de razón siempre que sea posible. No se pongan con eso de que es que entre 0 y 5 años, entre 5 y 10, entre 10 y 15. No, ¿cuántos años tiene? Más bien, cuando va a presentar los datos, usted los transforma en las categorías. Pero usted no puede colocar categorías para que después una categoría de esas le quede desocupada. O sea, primero se recogen los datos y luego se organizan por categorías. Entonces, está claro lo que son los niveles de medición de las variables. No contesten todos a la vez porque Sí, entonces me doctor. bloquean. Bueno. Doctor, y entonces esos niveles aplican para los dos tipos de variables. Para todas las variables, porque es que las variables cuantitativas, pues pueden ser continuas o discretas, y si es discreta, usted también puede decir entre 0 y 3 hijos. Entonces ya le puso una categoría, ¿cierto? O menos de 3 y más de 3. Entonces ya usted está diciendo que eso es nominal, ¿cierto? O cuando dicen nulípara, multípara y gran multípara, entonces ya usted tuvo unos valores para decir cuál es la nulípara, cuál es la multípara y cuál es la gran multípara. Le puso unos valores distintos. Entonces, sirven para ambos. Cuando yo estoy haciendo una investigación, yo no voy a obtener sino dos, recuerden siempre, a pesar de que no las hemos visto, dos resultados sirven en una investigación. El resto son florituras que le pone uno a las investigaciones. Y téngalo presente, desde ahora son los promedios y los porcentajes. Y entonces, las variables que son cualitativas y las variables que se manejan en el nivel nominal, que sería cualitativo, y en el nivel ordinal, que serían cualitativas, a esas solo le puedo sacar porcentaje y contar cuántos son. O sea, si estoy hablando de peso y yo estoy diciendo que el peso es normal, que está en sobrepeso o que es obeso, yo a eso no le puedo sacar sino porcentajes y contar cuántos son de peso normal, cuántos son de sobrepeso y cuántos son obesos. Pero si yo el peso lo mido en el nivel de razón, y entonces cada uno tiene unos kilos, yo eso lo puedo transformar al intervalo, al ordinal, al nominal, como yo quiera, pero también le puedo calcular los promedios. Pero yo yo no puedo sacar el promedio del peso, de los pesos que yo clasifiqué como normales, no es en promedio son normales, no son tantos, 18 son normales que corresponde al 27%. Entonces, yo no puedo hacer sino sacar ese tipo de información. Entonces, los promedios los saco en las variables cuantitativas, medidas en el nivel de razón, ¿sí? Mientras que los porcentajes los saco en los otros niveles. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces devolvámonos a nuestra diapositiva. Ustedes me dicen si la están viendo, si no la ven. ¿Ya la están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, esta variable de nosotros está medida ¿en qué nivel? No todos al tiempo, porque entonces me toca empezar a preguntar. Razón. En razón. Bueno, está en el nivel de razón. Bueno. Y entonces, cuando estamos haciendo una investigación, entonces ya sabemos qué es una unidad de análisis, ya sabemos cuál es la observación, tenemos que saber cuál es la variable, cuál es el tipo de variable que estamos trabajando y cuál es nuestro nivel de medición.
Y entonces una vez tenemos esto, debemos definir si estamos trabajando con una población o con una muestra. Y entonces, ¿qué es población? Población son todos los elementos que conforman el conjunto de la unidad de análisis que yo estoy estudiando. Y una muestra es una partecita de ellos. Y entonces, ¿quién me dice si estos son todos o si esto es una muestra? Dice, los siguientes datos corresponden al número de semanas de gestación de las embarazadas que consultan durante el día 6 de junio de 2020 a urgencias de ginecobstetricia del Hospital de Macondo. Ya se nos fue una aburrida, qué pesar. Bueno, se nos fue Valentina. Dígame pues alguien que estamos trabajando con una población o con una muestra. Doctor, yo tendría una pregunta. Dicen que pues podría ser relativo, sí. Yo sé que pues, es maluco hablar como relativismo, pero podría ser relativo. Entonces, ¿cómo se define ahí cuándo sí, cuándo no? ¿Por qué es relativo? No, estoy haciendo la pregunta con los datos que usted tiene ahí. Una población. Yo diría que es una muestra. ¿Por qué Yo diría diría población. a Nayibi que es una muestra? Porque es que hay grupos, digamos que ese conjunto pertenece a un conjunto aún más grande, que podría ser las mismas embarazadas que consultaron en ginecobstetricia del Hospital de Macondo, pero digamos en todo el mes de junio, o se podría ampliar más en todo un año, o pues... Pero ahí está Pero sí, La pregunta la es, le dice que es solamente el 6 de Pero ahí- junio, esa es la unidad de análisis, entonces yo diría que es una población. Camilo tiene razón. Es una población, porque nosotros estamos estudiando las embarazadas del 6 de junio, no de todo el año. Si nosotros hubiésemos dicho que de las embarazadas que consultaron en el año 2020, tomamos estas que hay acá, este grupo, o tomamos solo las del 6 de junio, pues sería una muestra que no es representativa, pues porque eso lo vamos a ver después si es representativa o no, pero sería, tomamos una partecita de todas las del 2020, pero en este caso nosotros estamos diciendo que el estudio lo estamos haciendo el día 6 de junio. ¿Con quién? Con las embarazadas que fueron el 6 de junio, resulta que no fueron sino estas. Entonces no es una muestra, sino que es la población. ¿Queda claro? O sea que sí, es que no entiendo. Si fuera, digamos, un estudio solo, digamos, de la mitad de las embarazadas que consultaron el 6 de junio, ¿eso sería una muestra o sigue siendo una población? No, si yo estoy haciendo un estudio el 6 de junio y me dicen que se tomaron 20 embarazadas de las que consultaron el 6 de junio, eso es una muestra. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, ahora entonces, vamos a hacer una distribución de frecuencia. Y entonces, vamos a hablar de qué es una distribución y de qué es frecuencia, ¿cierto? Entonces, si yo llego y les digo a ustedes, vea, para un trabajo que me van a presentar, eh, hágase en grupos de A4. Eso es, distribúyase en grupos de A4. O organícese en grupos de A4. Entonces, distribuir es organizar los datos. Entonces, nosotros vamos a coger unos datos que obtuvimos el 6 de junio de 2020, el de las embarazadas del 6 de junio, que consultaban el día 6 de junio de 2020, y las vamos a distribuir. ¿Cómo las vamos a distribuir? Pues ahora miramos, pues las vamos a distribuir de acuerdo con la edad gestacional, ¿cierto? Pero nos dicen que la distribución es de frecuencia. Y frecuencia es ¿qué? El número de veces que se repite algo. Y si frecuencia es el número de veces que se repite algo, pues vamos a mirar qué es lo que se repite. Bueno, se repite la edad gestacional. Entonces ahí miramos que el 38 está varias veces. Entonces, ¿cuántas veces está el 38 en ese grupo de embarazadas? ¿Cuántas tienen 39 semanas?
Eso es distribuirlas de acuerdo a la frecuencia de qué, del valor de nuestra variable. Y para poder entonces hacer esa distribución de frecuencia, tenemos que ordenar los datos. Generalmente, pues se ordenan en orden ascendente. Aquí están en desorden, ¿cierto? 36, 38, en la forma como se les tomó el dato a las pacientes o como llegaron al hospital, para poder entrar a construir nuestra tabla de distribución de frecuencia. Y entonces, pues ustedes ahí se sientan y arrancan y miran que tienen el primer valor es como el 36, luego hay otros valores que son 37, 38 y así sucesivamente. Y no sé por qué este no pasó. Me bloqueó. Como se dice, auxilio. O ya vi que es que tiene otra pantallita aquí abajo y si no la muevo de ahí no me deja pasar. Bueno, ahí sí se está viendo, ¿cierto? ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, me va a tocar dejarla minimizada porque entonces no me está pasando fácil. Bueno, entonces, estos datos, ya dijimos a quién se va a estudiar, esto fue lo que ya vimos nosotros. Y ahora entonces, ¿dónde está mi mouse? Ya sé por qué es que no me deja pasar. Eso. Ya dijimos, entonces, nuestra unidad de análisis, a quién se va a estudiar, a las embarazadas que consultan el servicio de ginecobstetricia el día 6 de junio de 2020, que... Ay, ¿qué pasó? No me dejó pasar. La unidad de análisis ya sabíamos que eran las embarazadas, la observación, el número de semanas de gestación. Nuestra variable es cuantitativa, continua, medida en nivel de razón y se llama semanas de gestación. Entonces me dirán, la observación es la misma variable. En este caso, ¿sí? En este caso, la observación es la misma variable. Cuando estamos realizando una investigación, entonces nosotros podemos estar mirando el índice de masa corporal o índice de Quetelet. Y entonces la observación no es la misma variable, porque ese índice, esa observación, que es el índice de masa corporal, va a tener dos variables, una que es el peso y otra que es la talla. Peso sobre la talla al cuadrado me da el índice de Quetelet, le doy índice de masa corporal, que es lo que yo estoy observando. Entonces, algunas veces la variable está, la observación está compuesta de varias variables, valga la redundancia. Por ejemplo, nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico yo podría solicitarlo como, dígame, el estrato que aparece en el recibo de la luz, pero eso no es un indicativo real del nivel socioeconómico. Entonces, si yo voy a observar el nivel socioeconómico, yo podría mirarlo a partir de varias variables. Por ejemplo, las características de la vivienda, el acceso a los servicios públicos, el ingreso familiar, y con esas características voy a conformar un nivel socioeconómico, o sea, voy a estudiar el nivel socioeconómico. Entonces, no siempre la observación es la misma variable. Acá, pues, por razones de trabajo de la materia, pues, general, pues, la observación va a ser la misma variable. ¿Listo?
Bueno, en este caso dijimos que es una población que corresponde a las 20 embarazadas que consultaron el día 6 de junio. Y entonces nos vamos a ordenar los datos y entonces teníamos nuestros datos y ahí vamos a tener unos datos que arrancan en el 36 y terminan en la semana 42. Tenemos un 36, tenemos 437, tenemos 638, 439, 340, es un 41 y un 42. ¿Hasta ahí vamos bien todos? O sea, todos vamos hasta ahí con 5 en la materia, Sí. ¿no? Ninguno ha perdido. Ajá. ¿Ah? Listo. Sí, doctor. Bueno. Y entonces vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencia. Y entonces aquí voy a tratar de escribir sobre esto si soy capaz. Vamos a ver sobre la diapositiva. Y entonces yo voy a tener, sino que a veces deja, a veces no. Eso, ahora sí. Todas nuestras tablas de distribución de frecuencia tienen que tener un título para yo saber de qué estoy hablando y una fuente de información que significa de dónde sacamos los datos para saber qué tanto le creo o no le creo a los datos. Nuestra variable va a ser la variable X y ustedes ven que tiene una I abajo, ese es un índice. Y entonces esta es nuestra variable, a ver, ¿para dónde se me fue esto? Nuestra variable x1, que es el primer valor de la variable x2 sería el segundo valor de la variable, hasta que lleguemos a la m, que es el último valor de la variable. Entonces la i siempre va a ser un índice que nos dice que estamos mirando el primero o el segundo valor o el tercero o el último. ¿Listo? Y entonces, para eso, nuestra variable vamos a colocar, entonces, un título que va a ser la distribución de la unidad de análisis según la observación. O sea que nuestro título va a ser muy fácil de construir. ¿Qué estamos haciendo con nuestras pacientes? ¿Qué es lo que vamos a distribuir? La unidad de análisis según la observación. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Cuál sería el título para este trabajo? Ninguno se arriesga. Doctor, pero puede ser muy largo. Puede ser muy largo. Pues serían semanas de gestación de las embarazadas que consultan al servicio de ginecobstetricia el día 6 de junio del 2020 al hospital de Macondo. Por eso, pero entonces el título siempre va a ser distribución. ¿Qué es lo que está distribuyendo? Las semanas de gestación. ¿Usted está distribuyendo las semanas de gestación o las embarazadas? Ve, las embarazadas. Ah, porque por eso le digo yo, distribuimos la unidad de análisis, ¿cierto? Según la observación. Entonces, distribución de las gestantes o las embarazadas, ¿cierto? Consultan a ginecobstetricia, Hospital de Macondo, según edad gestacional, y digo debajo junio 6 de 2020. O sea, yo distribuyo la unidad de análisis según la observación. Así se coloca el título, facilito. Y la fuente de información, entonces, en este caso, ¿de dónde salió esta información? ¿Nos la dieron en el servicio de estadística del Hospital de Macondo? No. En este caso acá es un ejercicio en clase. Pero si a mí me dicen que esa información proviene del área de epidemiología del Hospital de Macondo, pues lógicamente tengo que colocar fuente de información, epidemiología Hospital de Macondo. Fuente de información, DANE. Entonces, todas las tablas tienen que tener una fuente de información. Fuente de información, investigación sobre parto prematuro Hospital de Macondo, porque puede ser que esta sea
la edad gestacional de esas pacientes, pero yo estaba haciendo un estudio sobre parto prematuro en el hospital de Macondo. Entonces, fuente de información. O sea, todas nuestras tablas y todos los gráficos tienen que tener un título y una fuente de información. Entonces, si uno quiere garantizar el 5, tiene que ponerle a las tablas y a los gráficos por lo menos el título y la fuente de información. Yo no estoy diciendo que tiene que tenerlo perfecto, pero por lo menos que sepamos que los gráficos se les pone título y se les pone fuente de información. Puede que el título pues no me quede bien porque pues yo apenas estoy empezando a aprender a manejar esto, pero lo que sí tenemos que aprender es que nosotros no podemos entregar una tabla sin decir a qué corresponde y de dónde la saqué. Porque mañana sale esa información y alguien, un periodista, llega, la publica y pues y era una mentira, ¿cierto? Y eso lo botan en WhatsApp y luego a Facebook y pare pues una mentira de esas. Entonces tenemos que tener un título y una fuente de información. Y ahora es que todavía nos queda tiempo. Bueno, entonces nuestra tabla en la primera columna vamos a tener los valores de la variable. Entonces, en este caso, nuestra variable, pues yo voy a escribir aquí, si esto dejara. Nuestra variable aquí sería edad gestacional, ¿cierto? Entonces, aquí es edad gestacional en semanas. Y aquí arrancaríamos ¿es 36 o 37? No recuerdo. 36. 36. Sí, señor. Bueno, supongamos 36 la primera, 37, 38 y así hacia abajo. Ahorita la vamos a ver allí en la próxima diapositiva. Pero vamos a tener nuestra primera medida, que la vamos a llamar N sub I. Y esa primera medida la vamos a llamar frecuencia absoluta simple. Frecuencia absoluta simple. Entonces es una frecuencia porque es el número de veces que se repite algo. Es absoluta porque está entregada en números enteros y es simple porque cuando yo la estoy mirando solo estoy viendo la categoría de interés. Entonces, si yo acá digo que de 36 semanas, ¿cuántos hay de 36? Uno creo que es. No Cierto, recuerdo. solamente. Uno. Entonces, esa es mi frecuencia absoluta simple. Es el número de veces que se repite la edad gestacional 36 en el grupo de estudio. Y no quiere decir que yo estoy diciendo es que hay uno que tiene 36 o tiene 35. No, tiene 36. Es simple, es solo de ese valor. Y entonces, si yo me voy a la semana 37, y entonces de la semana 37 hay 4, ¿cierto? Entonces, yo voy a colocar el número de veces que esto se repite, y me voy a la semana 38 y encuentro que hay 6, ¿cierto? Y entonces así voy construyendo mi tabla. Eso es frecuencia absoluta simple. ¿Qué característica tiene la frecuencia absoluta simple? Entonces, la característica principal de esta frecuencia absoluta simple, entonces aquí viene lo que les dije que nosotros tenemos como cosas raras, el símbolo sumatoria, que para quien no lo sepa utilizar, pues ya va a aprender. Ahí sería una M y esto sería igual al tamaño de la muestra o de la población.
Cuando hablamos de muestra, lo hacemos con una N pequeña. Cuando hablamos de población, hablamos con una N grande, ¿cierto? Y entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos ahí? Nos están diciendo, la sumatoria de X sub I, perdón, no, aquí esto está sumatoria de X sub I, es sumatoria de N sub I, es que estoy pensando en otra cosa. Sumatoria de N sub I, disculpen, un lapsus brutis. La sumatoria de N sub I nos está diciendo, sume N sub I, o sea, coja esa columna de N sub I. Desde que I vale 1, entonces, ¿cuál es el N1? Este sería el N1, el N2, el N3 y tendríamos por allá N4 hasta el último, ¿cierto? Que es el máximo. Desde que vale NU vale 1, N sub I es desde que la I vale 1 hasta M, que es el último. Coja y súmelos. Y el resultado tiene que ser igual al tamaño de la muestra o tamaño de la población. Si no le da eso, significa que usted tiene algo malo, tiene un error por ahí. Entonces vamos a verlo acá, listo. Entonces acá tenemos de dónde se obtuvo, ya hablamos de lo del título, debe corresponder a la unidad de análisis según la observación, dónde y cuándo. Ahí está, distribución de las pacientes embarazadas según la edad gestacional, servicio de ginecobstetricia, Macondo, junio 6 de 2020, la fuente de información, como dijimos, ejercicio en clase. Y ahora nos vamos, ya tenemos organizados nuestros datos, en la primera columna tenemos los valores de la variable que arrancan en 36 y terminan en 42. Y ya, pues como lo estamos diligenciando, entonces de 36 tenemos 1, de 37, 4, de 38, 6, de 39, 4, de 40, ¿cuántos hay? Que no me deja ver esto, perdón un segundito, a ver si yo... 3, doctor. De 43... 1, 1. 1 y 1. De 41, 1 y de 42, 1. Y en total son 11, 15, 18 y por todos 20. Entonces, cuando me están diciendo, súmelos desde el primero hasta el último, me están diciendo, sume este que es el X1 más el el N1 más el N2 más el N3 más el N4 más el N5 más el N6 más el NM que sea el máximo, y ese resultado tiene que darle el tamaño de la muestra o tamaño de la población que vienen a ser los datos que tengo yo en mi tabla. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, doctor. Bueno, entonces está la frecuencia absoluta simple, dijimos los llevamos ahí, que es lo que acabamos de hacer. La regla es que sumemos desde el primer N sub I hasta el último, y eso nos va a dar 20. Y ahora nos vamos, a ver, lo voy a hacer en este para que lo entendamos antes de verlo en la tabla hecho. Entonces, el H sub I, ahora ya no vuelve a salir el puntico del mouse. Me cuento que no he podido hacer el curso para que bote el puntico. Y no me lo botó. Ahora sí. Bueno, entonces el siguiente es H sub I minúscula. Y este H sub I lo vamos a llamar frecuencia relativa simple. Entonces es frecuencia porque es el número de veces que se repite algo.
Es relativa porque está relacionada con algo y es simple porque estoy mirando cada una de las categorías. Cuando estoy al frente del 36, solo estoy mirando los de 36 semanas de gestación. Y entonces, este H sub I es igual a lo siguiente, a N sub I sobre el tamaño de la muestra. Y entonces, quiere decir que nosotros estamos mirando cómo se repite este valor 36, pero en relación al total, como qué porcentaje, qué proporción del total, una parte del todo. O sea que este es 1 entre 20, el que sigue 4 entre 20, este de acá 6 entre 20, 4 entre 20, 3 entre 20, 1 entre 20, 1 entre 20. O sea, ¿qué proporción de toda qué parte de las embarazadas tienen 37 semanas? Entonces, 4 de 20. ¿Qué proporción de ellas tiene 38 semanas? 6 de 20. Pero no lo vamos a colocar 1 de 20, sino que vamos a hacer la operación. No les he dicho, a esta clase hay que llegar con calculadora en mano para empezar a trabajar. Pero como hoy es la primera clase, pues ya lo tengo resuelto, entonces no vamos a tener ningún problema. Y entonces 1 entre 20 es 0.05, que corresponde, si lo podemos transformar a porcentaje, pero que acá, pues para nuestra materia lo vamos a presentar en decimales. Pero podríamos presentarlo en porcentaje, sería 5%, 20%, 30%, 20%, 15%, 5% y 5%. ¿Qué característica tiene este H sub I? Que la sumatoria de H sub I desde el primero hasta el último me tiene que dar 1 si lo estoy presentando con decimales o 100% si lo estoy haciendo en porcentaje. Entonces 5 y 20, 25 y 30, 55, 75 y ¿cómo es? 25, 55, 75, 80, 90, 95 y 100. O 1 si lo hacemos así. ¿Está claro el H sub I o frecuencia relativa simple? Sí, señor. Bueno. Lo iba a hacer acá sobre este. Frecuencia acumulada, ¿cierto? Frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vamos a decir que es acumulada y por eso lo vamos a presentar en letra mayúscula, N sub I. Entonces, ¿cuántos valores se acumulan en esa categoría? O sea, es frecuencia porque es el número de veces que se repite. Es absoluta porque la vamos a entregar en números enteros. Y es acumulada porque cuando yo miro este de acá que corresponde a 41, perdón un momentico, me devuelvo hasta que esto vuelva y no. Cuando yo miro esto de acá, el valor que debería estar acá, yo no estoy mirando solo la categoría 41, sino cuántos hay de 41 hacia abajo. Pues ahí en la tabla de B hacia arriba, pero es hacia abajo. O sea, de 41 semanas de gestación hacia abajo, 40, 39, 38. Entonces, frecuencia absoluta acumulada. Entonces, ¿a qué corresponde? Entonces, en 36 sería 1, pero en 37 sería 4 de 37 más 1 que teníamos de 36, van 5. En 38 serían los 6 de 38 más los 4 de 37 más el 1, o sea, 6 y 5, 11, o sea, aquí estaría el 11.
aquí estaría 15, vamos sumando, aquí 18, acá 19 y acá 20. O sea que si yo miro yo estoy diciendo que hay 15 embarazadas que tienen 39 semanas de gestación o menos. O sea, alcanza las 39 semanas o menos. Que las otras 5 están por encima de 39. Hasta ahí está claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Como característica está que a ver, yo lo pongo por acá, el NM siempre va a ser igual al tamaño de la muestra o tamaño de la población. O sea que el último N, que en este caso es el del 42, siempre va a ser igual al tamaño de la muestra o tamaño de la población. Entonces ahí los tenemos, 1, 5, 11, o sea, 1 de acá, el 5 corresponde a 4 más 1, 5, el 11, estos 6 más los 5 que venían, el 15, estos 4 más los 11 que venían, 3 más los 15, da 18, 1 más 18 que nos da 19 y 1 más 19 que son 20. Y por último está la frecuencia relativa simple. Y entonces la frecuencia relativa simple es la proporción, pero con relación al total, pero de ya acumulada. Entonces es frecuencia porque es el número de veces que se repite algo, es relativa porque está relacionado con el total y es acumulada porque cuando estamos mirando un valor, no es solo ese valor, sino ese y los que hay debajo. Entonces, cogemos el valor de la acumulada, que es este 1, perdón, y entonces 1 entre 20 nos da 5% o 0.05, 5 entre 20, 0.25, 11 entre 20, 0.55, 15 entre 20, 0.75, 18 entre 20, 0.90 y así sucesivamente hasta el último, 20 sobre 20 que nos da 1. Y entonces yo puedo interpretar cualquiera de estos valores. Por ejemplo, yo puedo decir que el día 6 de junio de 2020, al servicio de ginecobstetricia de Macondo, asistieron 4 embarazadas que tenían 39 semanas de gestación, lo que corresponde al 20%. También puedo decir que había o que asistieron ese día 15 embarazadas que tenían 39 semanas de gestación o menos, o que el 75% de las embarazadas tenían 39 semanas de gestación o menos. Entonces, a ver, ¿con quién trabajara yo aquí? A ver, vamos a ver. Ah, Ana Sofía, vea, le cayó a Ana Sofía. Ana Sofía, a ver. Sí, doctor. Ana Sofía. Interpréteme la tercera fila. Recuerden, las columnas son las que son hacia abajo, las filas son estas, son así. 1, 2, 3, tercera fila. Ahí está, se la estoy mostrando, pero ya la va a interpretar usted. Tercera. Bueno, doctor, una pregunta. Pues por lo que alcancé a leer ahí, cuando uno interpreta tiene que poner también pues la parte del título, ¿cierto? Sí, sí, claro. Bueno, entonces, Usted interpreta y me dice qué es lo que hay ahí. En el 38, ¿qué significa el 6? ¿Qué significa el 30? ¿Qué significa el 11? ¿Y qué significa el 55? bueno, de las pacientes embarazadas, según la edad gestacional que asistieron al servicio de ginecobstetricia del Hospital de Macondo el día 6 de junio del 2020, 6 de ellas se encontraban en edad gestacional de 38 semanas, lo cual corresponde al 0,30 ¿A punto 30 o al 30%? O sea, al si lo transforma a 30%. porcentaje, dice 30%. Está bien. Lo otro sería
11 de estas pacientes embarazadas se encontraban se encontraban en 38 semanas de edad gestacional o menos, lo que corresponde al 55%. Muy bien, vea. ¿Sí ve que es sencillo esto o no? A ver, entonces, hagámoslo aquí. ¿A quién le cae la bolita? Karina. Karina, la tierra llamando a Karina. Creo que se fue en el aparatejo ese que llegó a Marte, ¿o qué? Karen, Sofía. Aló. Esto está como grave. Dan ganas como de hacer un quiz, yo que no hago. Doctor, qué pena. Karina tiene problemas con el internet, me acaba de escribir. Natalia. Sí, doctor. Natalia, interpréteme la, a ver, 3, 5, la sexta fila. Embarazadas que asistieron al Hospital Macondo el día 6 de junio de 2020, según su edad gestacional al servicio de ginecobstetricia, 41, una estaba en la semana gestacional número 41, lo cual corresponde al 5%. Y 19 de ellas tenían 41 semanas de gestación o menos, lo cual corresponde al 95%. Bueno, ahí les está sobrando algo en la interpretación, porque estamos interpretando y metiendo de una vez la edad gestacional en el título. No, tenemos que decir, de las pacientes embarazadas que asistieron al servicio de ginecobstetricia el 6 de junio al Hospital S. de Macondo, por ejemplo, si yo interpreto la segunda fila, yo digo, de las pacientes embarazadas que asistieron a consulta de ginecobstetricia al Hospital de Macondo el día 6 de junio de 2020, 4 tenían 37 semanas de gestación, lo que corresponde al 20%. 5 de las pacientes tenían 37 semanas de gestación o menos, lo que corresponde al 25%. Bueno, ¿hasta ahí queda claro? Sí, Sí, doctor. Bueno, yo tengo una pregunta, no vamos, no mentiras, ¿alguien tiene preguntas? Pues porque, pues por respeto, pues yo ya voy a terminar la clase. ¿Me Sí, escucha? sí, le escucho. Perfecto, muy bien. Tengo una duda. Cuando Sí. yo tengo en la frecuencia relativa, es decir, H sub I, ¿verdad? Si yo tengo un valor, por ejemplo, del 0,09, o sea, 0,009, y yo solamente tomo 2 cifras, ¿verdad? Y digamos que ese valor se repite 4 veces en una fila, estaría perdiendo aproximadamente un 4%. Entonces, al final, en la absoluta, en H sub I mayúscula, me daría 97, más o menos. Entonces, se perderían respuestas. ¿Cuándo hay que tomar más cifras de las habituales? No vea, nosotros vamos a trabajar las tablas con 2 decimales. Vamos a poner las condiciones desde ahora, arranquemos. Entonces, todos vamos a trabajar con 2 decimales la tabla. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a hacer la aproximación? La calculadora, porque si lo hacemos mentalmente, empiezan a alegar que es que yo desde el punto tal cosa, no. En las calculadoras todas tienen una opción para el manejo de decimales. O sea, cada uno busca su calculadora, revisa cómo se coloca el número de decimales. Generalmente es a partir del mode fix o modo fix 2. O sea, usted fija sus decimales a 2. Si va a trabajar con 3 decimales, modo fix 3. Si va a trabajar con 4 decimales, modo fix 4.
Entonces, en este caso, para la tabla vamos a trabajar modo fix 2. Entonces, si usted llega y hace la división, eso le va a aproximar la calculadora, sea por encima o por debajo. Es posible que al final no le dé 1 o 100%, sino que le dé 1,01 o 0,99 por las aproximaciones. Pero lo más seguro es que no le dé muy lejos, ¿cierto? Desde que los valores de arriba estén bien aproximados, no hay problema con ese valor de allá. ¿Listo? Pero vamos a trabajar con lo que nos aproxima la calculadora. Recuerden, esta materia es fácil. De lo fácil, uno la vuelve difícil porque uno se vuelve confiado. Entonces uno se vuelve confiado y yo tengo, pues, siquiera les muestro fotos de parciales, donde las personas colocan 1 dividido 1, 2, igual a 2. ¿Por qué? Porque de la carrera, pues no sé qué hacen y se equivocan y entonces mentalmente dicen 1 dividido 1 y uno no entiende por qué les da 2, pero es por hacerlo a la carrera. Eso es mejor coger la calculadora. 1 dividido 1 igual a 1, entonces eso me dio. Pero no que nos enredemos haciendo cuentas mentales. Si hacemos las cosas, o sea, aprendamos a utilizar las herramientas que tenemos. Para eso están hechas. Estas cosas se hacen en un computador, sí. El hecho es que tenemos que aprender también a interpretarlas. Pero también tenemos que saber cómo son estas medidas por dentro, o sea, de dónde salió esa tabla que nos presentaron en una revista. O sea, es que uno ve las revistas y ahí está una tabla y nos dicen ahí de los pacientes que fallecieron con COVID-19, tantos eran de 18 años, lo que corresponde a tal. Yo tengo que aprender a hacer esos valores. Y no solo aprender a construirlos, tengo que aprender a interpretarlos. Uno aprende a sumar pues con monedas, con maíz, con arroz, con abaco y eso. Y las calculadoras existen. Pero entonces primero tenemos que entender cómo es por dentro la suma para después que nos dejen utilizar la calculadora. Entonces, pero en este momento todos vamos a poder utilizar la calculadora. O sea, la calculadora es mejor que utilizar los dedos para hacer estas cuentas. Entonces, la aproximación, la calculadora se la hace y lo más seguro es que usted no quede muy alejado del valor de 1 ahí. Claro que en clase al profesor siempre le da 1. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasó? ¿Aló? Por mi parte no, doctor. Creo que todo está claro. Ah, bueno. Doctor, al parecer no hay más preguntas. No sé. Bueno, entonces dejamos ahí para que no se vayan muy cansados. Espero que hayan entendido. Así sería la materia todo el tiempo, ya sea acá o sea en el tablero. El tablero, pues la ventaja es que pues uno interactúa con los estudiantes, los conoce y eso. Aquí no, pues no tengo esa oportunidad, pero trataremos de hacerlo lo más didáctico posible. Espero que así en la forma como lo he hecho, pues haya quedado claro. Sí, doctor, muy claro. Bueno, Ok, doctor, entonces, muchas gracias. como les dije anteriormente, yo trabajo en el hospital, tengo que venir hasta la casa pues para conectarme. Entonces, yo normalmente salía a las 4 del hospital para irme para clase y en 5 minutos estaba allá. Ahora, pues yo vivo pues relativamente cerca del hospital, pues no voy en carro porque me demoro más en carro que a pie porque yo vivo para el lado de la Castellana, pero pues tengo que bajar de allá, apenas salgo a las 4, o sea, 4:10 estoy llegando más o menos. Yo solicito que me esperen, yo trato de no irme más allá de las 6 de la tarde. Ya en este momento les estoy quitando un buen tiempo, pero yo trato de no alargarme. De todas maneras, muchas gracias por la atención y que tengan una feliz noche.
que descansen. Hasta luego, doctor, que esté muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Igualmente. doctor. Que esté muy Gracias. bien. Gracias, doctor. Feliz noche. Hasta luego, doctor. Feliz Ah, noche. si alguno de los compañeros, de pronto, yo no sé si haya tenido yo errores con el correo, si ustedes se dan cuenta que alguien no se pudo, no pudo ingresar porque el correo está malo o no tiene la invitación, pues o se la comparten o me avisan para yo corregirlo, ya sea por el correo de la universidad o por mi correo personal o colonia@gmail.com.